es el ser más perfecto. Además, el hombre, al tener espíritu inmortal, esto también es muy importante, cuando Dios crea al hombre, lo crea en amistad con él. Es decir, esto también es importante saberlo. Los seres que tienen un espíritu inmortal, o son espíritu inmortal, como son los ángeles, como son los hombres, tienen algo o son algo directamente. Los ángeles no es que tienen espíritu, son espíritu, nosotros lo tenemos porque somos dos cosas a la vez, cuerpo y alma. Esa alma inmortal tiene capacidad, si Dios quiere, de una unión con Dios por encima de la naturaleza, que es a esto a lo que me refiero en amistad, en gracia. Pero, esto también es importante saber, a nadie, a ningún ser creado, Dios le debe de suyo darle, o sea, no tiene derecho nadie por sí mismo a la gracia o al cielo. O sea, el cielo es la comunión con Dios, ver su esencia, participar del ser de Dios. Eso no hay ningún ser creado que Dios esté obligado a dárselo. ¿De acuerdo? Absolutamente ninguno. Todos los seres espirituales, todos los ángeles y todos los hombres que al final, durante toda la eternidad, van a estar gozando de la visión de Dios, es por pura misericordia de Dios, pero a nadie se le merece, nadie se le debe. O sea, no hay ningún ser creado que, por ser creado, simplemente merezca el cielo, ¿vale? Por eso, cuando Dios crea a nuestros primeros padres, Él sí quiere darles la gracia. Es decir, se ve no se dice explícitamente como tal en el relato del Génesis, pero sí se da a entender por el hecho de que dice que se paseaba con Dios por allí. Es decir, hay ese trato directo con Dios está diciéndonos que Adán y Eva, cuando son creados, Dios les está dando la gracia, no simplemente les da inteligencia y voluntad y los hace a su imagen y semejanza, sino que les da la gracia. Son dos cosas diferentes. Una cosa es, como vemos en el Génesis, que dice a imagen y semejanza. Es la única criatura que dice el Génesis que está creada a imagen y semejanza es el hombre. También lo son los ángeles, ¿vale? Pero ¿por qué dice el Génesis solo de los hombres? Porque esa imagen y semejanza son precisamente por tener un espíritu inmortal. Dios es espíritu puro, obviamente no inmortal, sino eterno, que no es lo mismo. Es decir, sin principio ni fin en el tiempo, anterior al tiempo. Nosotros, el alma humana es inmortal, es decir, tiene un principio en que es creada, no existe desde siempre, pero una vez que es creada jamás es destruida. Dura para siempre, para toda la eternidad. Por eso el hombre, como tiene un alma inmortal que tiene inteligencia, que puede conocer el bien y una voluntad que lo puede querer, en eso es semejante a Dios. Pero eso es una cosa, esto es lo propio de la naturaleza del hombre, es algo natural. Dios se lo da por el mismo, si eres hombre, estás hecho a imagen y semejanza de Dios en este sentido, porque forma parte del ser hombre, ser cuerpo y alma, tener un alma inmortal. Y otra cosa es esto, la amistad con Dios. Son dos cosas diferentes. Esa es la gracia. La gracia de Dios presupone mucho más que ser simplemente imagen y semejanza.
es ser hecho hijo de Dios adoptivo. Es decir, y aquí siempre se pone el mismo ejemplo, la diferencia entre un artista que hace una estatua y que ese mismo artista tenga un hijo. La estatua, por muy bonita que sea, se podrá parecer a un hombre, pero sigue siendo de mármol, es una criatura. En cambio, el hijo supone engendrarlo de sí mismo y darle su mismo ser. Y aquí siempre distinguimos: el Hijo de Dios por naturaleza es Cristo, es el Verbo, la segunda persona del Verbo, que sí es de la misma naturaleza desde siempre y plenamente de Dios Padre. En cambio, los seres humanos nos llamamos hijos por adopción, es decir, no lo somos de manera natural, sino que es un regalo extra en nuestra naturaleza. Y por lo tanto, ese regalo es totalmente, por eso también se le llama gracia, es gratuito, es un regalo gratuito, o sea, no se nos debe. Bien, entonces somos creados, Adán y Eva son creados en esa justicia original, es como se llama. Y como tales también son creados, bueno, como todo lo creado, para servir y dar gloria a Dios. Eso es el fin de la creación. El fin de la creación es servir, honrar y alabar a Dios, dar gloria a Dios. Para eso está hecho todo lo creado. Tanto la creación espiritual como la creación material es para la gloria de Dios. Ahora bien, aquí, cuando Dios crea a Adán y Eva, les crea en ese estado de justicia original, que es como se llama. ¿Y eso qué quiere decir? Pues significa en armonía con Dios, es decir, en gracia, en amistad. En armonía consigo mismo. Es decir, hay un orden perfecto. Ahora lo explicamos. En armonía con los demás. Y en armonía con la creación. Armonía con Dios. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea, que haya dicho, en gracia, es decir, en amistad. Ellos, por lo tanto, aún no ven, cuando están en toda la escena que se nos cuenta del fruto del árbol del bien y del mal, ellos están en gracia de Dios, pero están también en fe. Es decir, no pueden ver a Dios cara a cara en este momento. ¿Por qué? Lo sabemos, porque si hubiesen visto cara a cara era imposible que pecaran. Tú, en el momento en que ves a Dios tal cual es, no puedes apartarte no puedes hacer el mal. Solo puedes creer el bien, porque ves el bien tal y como es en su esencia, entonces es imposible que quieras el mal. Si pecan es porque no le están viendo cara a cara, es decir, era él, tanto con los ángeles como con los hombres, para esa bienaventuranza eterna, el darle su propia vida, tanto en los ángeles como en los hombres hay, podemos decir, como un tiempo de prueba en el cual, sin todavía poder ver a la esencia de Dios, tú tienes que elegir con Dios o contra Dios. Así ocurre con los ángeles.
Nos cuenta la tradición, cuando Dios crea a todos los ángeles, crea a los ángeles, y esos ángeles, antes de que puedan acceder al cielo, su prueba es decidir acatar el plan de Dios sobre la humanidad. Es decir, se les dice, lo que cuenta la tradición es que a los ángeles se les dice, bien, Dios se va a hacer hombre, o sea, se va a encarnar el verbo, y habrá una mujer que va a ser, aunque por naturaleza es inferior a ustedes, porque la naturaleza angélica es superior a la humana, ella va a estar por la gracia por encima, o sea, va a ser la Virgen María. Y entonces cuenta la tradición que muchos ángeles no soportaron eso, de que Dios se hiciera un hombre, se encarnara y que hubiera una mujer que iba a estar por encima de ellos, y entonces cuando se da la rebelión de los ángeles, o sea, la caída de los demonios. Y en el caso de los hombres, pues a nuestros primeros padres fue esa prueba de obediencia, que se nos cuenta como el árbol de la vida, el árbol el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Bien. Cuando Dios crea, ya digo, crea en gracia. En armonía consigo mismo significa que no hay desorden de las pasiones, es decir, cuando Dios crea a Adán y Eva, ellos no tienen el problema que tenemos nosotros de tener una inclinación al mal, tener una pasión que se sale de control y tenemos que estar intentando dominar. Eso no ocurría. Ellos tenían las pasiones del alma, las pasiones estaban perfectamente ordenadas a la razón y a la voluntad. No había ese problema. La armonía con los demás, es decir, no había, al no haber todavía pecado, no había problemas entre la gente. O sea, entre Adán y Eva, antes del pecado original, no había pelea. Porque todavía no se había introducido el pecado, la discordia. Y la armonía con la creación. Es decir, lo creado antes del pecado original estaba perfectamente al servicio de los hombres. No había peligro de que Adán se lo comiera un león, por ejemplo, sino que estaba todo perfectamente ordenado, obedecía a los hombres, lo creado según su gusto. Y luego también estaba el don de la inmortalidad, es decir, Adán y Eva son creados de suyo sin poder morir, es un don extra que Dios dio a nuestros primeros padres. No podían morirse. Bien. Luego llega el momento de la tentación. El momento de la tentación en el cual Satanás, ángel caído, por envidia, viendo lo que se le había dado a los hombres, viene y empieza a engañar a nuestros primeros padres, ¿no? Y se les dice, se le empieza a hacer dudar de Dios, sobre la libertad que Dios les ha dado. Y a fin de cuentas, lo del comer el fruto del árbol del bien y del mal simboliza el hecho de poder el hombre decidir por sí mismo qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Eso es el simbolismo. Cuando acaban comiendo el fruto de ese árbol, lo que se nos está diciendo es que su pecado al final es querer ser independientes de Dios, que a fin de cuentas es el mismo pecado del demonio. Es yo reniego de aquel de quien me ha dado todo, el ser, y todo lo que tengo y todo lo que soy, y quiero ser independiente, ¿no? Y yo soy el que tiene que decidir qué es para mí lo bueno y qué es lo malo, no lo que me dice Dios que es. Cuando nuestros primeros padres caen en ese pecado original, esta cuádruple armonía con Dios, consigo mismo, con los demás, con la creación,
se rompe, se altera. No quiere decir que que eso es una exageración, que el hombre se pudra hasta el punto de que es incapaz de hacer todo bien. Eso es incorrecto, eso es herético. Es la herejía luterana, que dice que la naturaleza humana, después de ese pecado original, el primer pecado, es incapaz de hacer absolutamente nada bueno. Pero sí queda dañada la naturaleza humana. Y queda dañada toda la naturaleza humana porque los que pecan son la cabeza del género humano. ¿Vale? Es decir, Adán y Eva, que luego iba a el molde, podemos decir, de todo el género humano que había de venir, queda deformado. Se rompe la armonía con Dios, el estado de gracia se pierde, cae en el pecado y ya no hay forma por ellos mismos de recuperar ese estado de gracia. La amistad con Dios desaparece y eso se ve expresado en cómo son expulsados del paraíso. Esa expulsión del paraíso simboliza eso. Se rompe la armonía con Dios, se rompe el estado de gracia y no hay manera, vamos a ver luego por qué, de recuperarla. Por lo tanto, a partir del pecado original, el hombre, o sea, el género humano como tal, es una masa de condenados. Es decir, el hombre por sí mismo, sin más, va todos de cabeza al infierno, sin posibilidad de solución. La armonía consigo mismo también se rompe. Es decir, a partir del pecado original, las pasiones, la parte baja del hombre, queda dañada. Bueno, queda dañada no. El hombre queda dañado por dentro y entonces va a pasar muchas veces que las pasiones van a dominar a la razón. La ira, la pasión libidinosa, todo eso va a superar a la razón. De tal manera que a partir de ese momento hay una tendencia a pecar, una inclinación al mal, que viene de ese desorden de las pasiones, que hace que optemos por cosas que son malas y la razón muchas veces lo sabe que está mal, pero por el dar gusto a la pasión se termina aceptando y haciendo. Se pierde la inmortalidad, el hombre a partir de ese momento muere como castigo también de ese pecado original. La armonía con los demás acaba y eso también se ve claramente, muy claramente en el relato del Génesis, porque lo primero que pasa es que Adán le dice, no, es que yo he comido porque esta me ha dado a mí el fruto, ¿no? La culpa es de ella. Por lo tanto, se ve claramente que acá empiezan las discordias, empiezan los pecados contra los demás. Y aún más claro se ve cuando justo en el capítulo siguiente se da el primer homicidio, encima que es el matar a un hermano, ¿no? Caín mata a Abel por envidia. Por lo tanto, comienza toda la historia de pecados contra los demás. Y también la armonía con la creación se rompe, porque ya se dice de cómo la tierra ya no va a darle de comer a Adán con la misma facilidad que antes, sino que ahora tendrá que trabajar con sudor. Por lo tanto, ya esa sujeción al hombre de las cosas creadas se acabó también. Va a haber también la naturaleza no va a estar sometida al hombre como lo estaba antes. Y también por eso mismo, de la inmortalidad y de la pérdida de la inmortalidad, comienza también el dolor físico y comienza también la enfermedad. Todo eso es consecuencia del pecado original. Bien, entonces el panorama que le queda al hombre después del pecado original es lamentable, ¿no? Las consecuencias de desobedecer a Dios,
pues son gravísimas, pero al mismo tiempo que esto ocurre, Dios da la esperanza de la salvación. Porque en el mismo momento que está dictando, bueno, pues le está diciendo, pues tú vas a trabajar con el sudor de tu frente, tal, tú parirás con dolor y todas estas cosas, al mismo tiempo dice que un descendiente un descendiente de los hombres, un hombre, bueno, pues habrá un momento en que habrá un Mesías que salve, es lo que está diciendo, ¿no? Y la Virgen, una mujer, le pisaba la cabeza a la serpiente, ¿no? Por lo tanto, la esperanza de que va a haber un Salvador está ya desde el primer momento en que se cae en el pecado, ¿no? No empieza más tarde. En el primer momento ya se le anuncia al hombre, a nuestros primeros padres, que habrá un Salvador. Porque, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Pues que, como digo, el hombre es incapaz de arreglar esto. El hombre es incapaz de arreglar esto. Totalmente incapaz. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque no hay manera de reparar la ofensa, la deuda, de pagar la deuda que supone el pecado. Cualquier pecado de suyo, incluso los pecados veniales, generan una deuda infinita con Dios. Y dirán, ¿y por qué infinita? Por la dignidad de aquel que estamos ofendiendo. Y esto es fácil de entender. Si yo voy por la calle y a un señor que me cruzo le pego un puñetazo, así porque me da la gana, bueno, pues igual ni pasa nada, ¿no? O me enzarzo una pelea, pero ya está, ¿no? A unas consecuencias legales muy pequeñas. Si me voy a la calle y me ve un policía y le pego un puñetazo en la cara, entonces ya lo más seguro es que me encierren y me quieran sacar, vaya a tener más consecuencias porque es un hombre de la ley, ¿no? Entonces, ahí es alguien con más rango, diríamos, ¿no? Si vamos más allá y resulta que al que me encuentro es al gobernador del Estado y también le pego un puñetazo, entonces ya aguas, ¿no? Ya prepárate, ¿no? O sea, ya la cárcel vas a tener problemas muy serios. Y si ya vas y le pegas a Sheinbaum, pues ya para qué vamos a contar, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque la dignidad de la persona a la que se está ofendiendo es mayor y por lo tanto el castigo es más gordo. Pues, análogamente, el pecado es pegarle un puñetazo a Dios, podríamos decir. O sea, no es que pero entendamos, es una ofensa que se hace contra quien tiene la dignidad infinita, por ser Él, por ser Dios. Por lo tanto, cuando estamos pecando, estamos contrayendo una deuda infinita con Él. ¿Y qué ocurre? Que nosotros somos finitos. Y por lo tanto, no hay forma humana de reparar el pecado por nosotros mismos. No hay manera humana. Es imposible. Incluso el pecado más leve, no hay manera. No hay manera. Está fuera de nuestro alcance. Por eso, el hombre, una vez que cae en pecado original, por sí mismo era una masa condenada, dice San Agustín. Es decir, todos de suyo ordenados a la condenación, sin posibilidad de escapar, absolutamente nadie. Pero Dios quiere poner en marcha un plan de salvación que sea capaz de dar la oportunidad, a pesar de esto, de que el hombre se salve, de darle su gracia de nuevo, de recuperar la gracia, de reparar el pecado. Y entonces comienza ese plan, que comienza, ya digo, con
con el mismo, pecado original, ya Dios promete. Y la manera en que Dios lo va a hacer va a ser pues muy poquito a poco, sin prisa, pero va a querer hacerlo a través de eligiendo determinadas personas en un primer momento que van a ir preparando el terreno durante mucho tiempo, durante siglos, milenios, hasta la venida del Salvador. Y así, pues vemos todo ese Antiguo Testamento, toda la parte de la Biblia anterior a Cristo, es preparación para esa venida del Salvador. Y lo que va haciendo Dios es preparar, en primer lugar, un pueblo que Él hace un pacto con él, que va a ser el pueblo de Israel, que comienza con Abraham, y van a haber una serie de alianzas con Abraham, luego una alianza con Moisés, con distintas personas que van a hacer como un pacto de Dios con un pueblo concreto. Es decir, Dios quiso en su plan de salvación tomar primero un pueblo que fuera un pueblo por raza, es decir, por la sangre, por generación, y quiso que fuera el pueblo de Israel. De tal manera que a ellos, a través de Abraham, de Isaac, de determinadas personas, se va a revelar y va, además de revelarse y de construirse ese pueblo, que sería el anticipo de lo que luego va a ser la Iglesia, va poquito a poco a preparar el camino. Y también va a haber muchos anticipos a lo largo de la historia del pueblo de Israel de la venida de Cristo. Hay un montón. De hecho, dice Cristo, el mismo Cristo dice, todas las escrituras, refiriéndose obviamente al Antiguo Testamento, porque no había otra escritura entonces, cuando Cristo está hablando no existe el Evangelio todavía, lo está predicando Él, no está escrito. Todas las escrituras se refieren a mí. Él está diciendo que toda la historia de salvación, todos los profetas que vemos a lo largo de la Biblia, todo lo que hay ahí son preparación y además son profecía de Él que había de venir. Y ahí tenemos, por ejemplo, un montón de pasajes bíblicos que luego la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, ha interpretado como anticipos de Cristo. Por ejemplo, algunos clarísimos y además que se leen en la Vigilia Pascual, en las profecías, que es como las profecías de la Vigilia Pascual son esas 12, son como un resumen de toda la historia de la salvación. Es un compendio de lecturas que es como un resumen de toda la historia hasta Cristo. Pues se empieza precisamente con la creación y luego el sacrificio de Isaac. Por ejemplo, pasaje que habla de Cristo clarísimamente. Un padre, Abraham, que lleva a su hijo a sacrificar a Dios porque Dios se lo ha pedido, ¿no? Bueno, pues aquí tienes el hijo que te hemos dado así para la promesa, pues ahora lo tienes que sacrificar. Y él, sin dudarlo, se pone en marcha, va de camino a un monte a ofrecer en sacrificio a su hijo. El hijo va cargando con los maderos, con la leña, es el hijo el que va cargando él propiamente con los maderos, y llegado el momento, está claro que el hijo se iba a dejar, porque si no se dejaba, pues su padre ya era viejísimo, él era joven, podría haberse rebelado y haber dicho, tú a mí no me matas,
pero si le iba a matar es porque él se iba a dejar matar, va voluntariamente al sacrificio. Y en el último momento el ángel le para la mano. Es clarísima el paralelismo con lo que ocurre con Cristo. Es el Padre quien quiere que su Hijo cargue con los leños, cargue con la cruz y se ofrezca como víctima en sacrificio por los pecados de los hombres. Otro pasaje, bueno, clarísimo también, es el arca de Noé. En ese relato ya sabemos que todo el mundo está podrido, hay mucho pecado, no sé qué, no sé cuántos, y entonces Dios decide inundar la tierra entera y que se ahoguen todos. Pero hay unos cuantos que se salvan en el arca. Eso siempre se ha entendido como figura de la Iglesia. Son los que se salvan, los que están en el arca. Y esa purificación del mundo por el agua se entiende como prefiguración, como anticipo del bautismo, que lo que hace es ahogar todos los pecados, quitarlos. Eso son, entre otros, hay muchos más. Moisés se le da la ley y firma también un pacto, hace un pacto también con la sangre que asperja sobre el altar y sobre el pueblo, que también habla de ese sacrificio que establece el pacto. Y luego toda la historia del pueblo de Israel, el rey David también es anticipo del Señor, Salomón, todos esos justos del Antiguo Testamento están representando, hablando de aspectos del luego de Cristo, que es el justo por excelencia. Por lo tanto, la manera en que quiso Dios hacer todo su plan de salvación hasta Cristo fue crearse ese pueblo e irse revelando poquito a poco, hablándole, preparándole, porque lo que ocurre después de esto, del pecado original, es que los hombres se olvidan totalmente de Dios. Como no hay amistad ya, con el tiempo cada vez se alejan más de Dios, se caen en el paganismo, caen en la idolatría, empiezan a adorar cualquier cosa, y Dios quiere ir arreglando eso primero, tomando ese pueblo y revelándose Él, y diciendo, no, yo soy el único Dios. Eso de que los dioses esos que se inventan por ahí son falsos dioses. Yo soy el único Dios, yo soy el que soy, no hay otro Dios fuera de mí, ustedes me tienen que adorar a mí, porque soy el único que hay. Y les da la ley, los mandamientos, estos son los mandamientos que tienen que seguir, estas son las normas que tienen que seguir para que sean mi pueblo. O sea, Dios, si vemos el concepto básico que recorre toda la Biblia, toda la Sagrada Escritura, es el de alianza. Alianza como una especie de pacto entre Dios y los hombres, en el cual Dios se compromete con los hombres en la antigua alianza a formar un pueblo que sea su pueblo, y ese compromiso está sellado con sacrificios que hay que ofrecer a Dios y con una ley, con unas normas morales y unas condiciones que hay que cumplir para que el hombre agrade a Dios, ¿vale? Y eso donde se lleva a su plenitud es en la Iglesia. Entonces vemos, y ahora vamos a pasar al segundo tema, cómo hay a lo largo de toda la historia de la salvación elijo un pueblo, y ese pacto siempre se sella con un sacrificio. Con Abraham con Noé hay un sacrificio después de que se inunde todo, después de que todo se inunda y ya se vuelve a ver la tierra. Si en el arca hay 7 parejas de animales puros y solo hay una pareja por los impuros, es porque tenía que haber animales puros, es decir, puros según la ley, aptos para ofrecer el sacrificio. Por eso se meten más parejas, porque se sabía que al terminar
tiene que haber una alianza y esa alianza se expresa en ese momento de Noé con ese sacrificio que se ofrece y el arco iris que simboliza no haber otra inundación igual que esta. Es un pacto. En el Sinaí lo mismo, se entrega la ley, Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés y esta es la ley que tienen que seguir. Vamos a hacer un sacrificio para sellar la alianza con Dios de que ustedes son mi pueblo, nosotros somos el pueblo de Dios, y se sella con un sacrificio. Y la alianza definitiva, que es la que se da en Cristo para constituir el pueblo definitivo, que es la Iglesia, se va a hacer con un sacrificio, que es el sacrificio de Cristo. Se va a sellar con la sangre de Cristo, ¿vale? Bueno, pues esto, si tienen alguna pregunta y damos descanso, para que no se me aturullen con demasiadas historias de pronto, y si no, pues doy descanso hasta las 11. No, es que me va a estirar las piernas ella. O va a preguntar, ¿o qué hacemos? A ver. Entonces, padre, bueno, nosotros estamos tomando unas pláticas para bautizar a nuestros hijos. Sí. Entonces, fuera de lo que yo sé, que se convierten en rey, sacerdote, profeta, hijos de Dios, o sea, ¿cómo les pudiéramos explicar a un protestante? Porque este bautismo sí es válido y pues el de ellos... Bueno, el bautismo de los protestantes, si bautizan en nombre de la Santísima Trinidad, es válido. Sí, yo sé, padre, pero yo pensé que solamente en caso de extrema emergencia. No, es válido, sí. Sí, es válido. O sea, pero depende de la secta, porque hay algunos que no creen en la Trinidad y no bautizan. Es decir, esto no tiene que ver con el tema, para empezar. Así que lo vamos a dejar para la siguiente semana que voy a hablar del bautismo, ¿vale? Porque si no, nos vamos de tema. La semana que viene se hablará del bautismo, entonces ahí ya pueden preguntar. Pero ahora de lo que estamos hablando. Vale. Eso lo vamos a hablar en la siguiente, que voy a hablar del sacrificio. O sea, justo después. Espíritu y alma. Porque a veces yo lo entiendo como sinónimo, pero en algunas ocasiones entiendo que es algo diferente. Y tengo esa duda y se la quiero preguntar a usted. Bueno, vamos a ver. Porque en el principio habló de... En sentido, a ver... en sentido estricto, podemos entenderlos como sinónimos. Es decir, en nuestro caso es la forma del cuerpo, es decir, aquello que nos da el ser humano a nuestro cuerpo, el que funcione como humano, es el alma y es inmortal, es inmaterial y es espiritual. De tal manera que cuando el alma se separa del cuerpo, lo que queda es un cadáver, es un cuerpo muerto. Lo que pasa es que en algunos aspectos dicen cuerpo, alma y espíritu, y parece que se puede interpretar como que una es más atendiendo al afectivo y otro al intelectual, cosas así, pero podemos emplearlo como sinónimos cuando hablamos de nosotros. Es mejor no usarlo con los ángeles, porque cuando hablamos de alma, estamos hablando de alma humana. Entonces, los ángeles no podemos decir que tienen un alma, sino que son un alma, son un espíritu. Son espíritu puro. Hay una diferencia grande. Son espíritu puro, es decir, ellos no tienen cuerpo. En su naturaleza no es tener cuerpo, sino solo tener un espíritu, ser espíritu. Ellos son espíritu. ¿Algo más? ¿O damos el descansito? Inmortal no. A ver, pero aquí nos vamos a cuestiones de filosofía. Es decir, todo lo que forma parte de la creación material está compuesto de forma y materia. Es decir, hay una parte material, pero que está ordenada conforme a esa forma. Un gato es gato porque tiene la forma de gato, es decir, porque hay una forma que ordena la materia que hay ahí en forma de gato y le da el ser de gato.
¿vale? Si no estuviera ese elemento de la forma, entonces no tendría la forma de gato, sería otra cosa, no sería un gato, sería otra cosa. Ahora, eso es una cosa y otra cosa es el alma inmortal. El alma inmortal solo está en la creación material, en los hombres, en los seres humanos. Por eso, un gato muere y su forma se destruye con la materia al mismo tiempo. No sobrevive a la materia. Por eso no hay cielo de gatos ni cielo de perros. Ni lo puede haber, porque la forma no sobrevive a la materia cuando se deshace. Cuando el gato muere, pues se convierte en un cadáver y ya tiene la forma de cadáver, pero no la forma de gato vivo. Y no hay una forma que trascienda a esa materia de gato. En el caso del hombre sí, en el caso del ser humano es una forma de... Cuanto más espiritualizado, es todo más perfecto, porque el creador es espíritu puro. Por lo tanto, el hombre que sí tiene un espíritu, sí tiene un alma inmortal, aunque su materia, su cuerpo se destruya, sobrevive. Aunque, vamos a ver cómo, aunque ese cuerpo se destruye, el ser humano sigue siendo cuerpo y alma. Es decir, podríamos decir, entre comillas, que no, y podemos decir, bueno, que el alma separada del cuerpo quiere reunirse, echa de menos su cuerpo. Podríamos decir, echar de menos, más o menos. Es decir, no está completo. Por eso es necesaria la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Porque para que haya un premio o un castigo plenamente justos, es necesario que el cuerpo también sea premiado o castigado, porque la persona completa no es el alma. La persona completa es el cuerpo y el alma, la unión de las dos. Y la muerte lo separa y lo rompe. Por eso, para la plena restauración de todo como Dios quería al principio y mejorado, es necesaria la resurrección. Si no, se quedaría la cosa a medias. El cuerpo sería un accesorio al alma y no es así. El cuerpo es tan esencial a nosotros como nuestra alma. No es un mero agregado. No es que me ponga yo un disfraz encima y lo importante es el alma nada más. Hombre, es la parte más importante, sí, en el sentido de que es la parte elevada, que es inmortal siempre, que es donde residen las potencias del alma, la inteligencia y voluntad, pero yo soy también mi cuerpo. No solo soy mi alma. No sé si respondí adecuadamente. Vale. ¿Algo más? Última. Vale, pues venga, vamos a dar hasta las 11:05 de descanso. ¿Vale? El hombre ha sido, pues bueno, por su propia naturaleza, ha sido creado como ser religioso. Es decir, alguien orientado a dar a Dios el culto que se merece. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que toda la creación es para la gloria de Dios. Y como todo lo creado es para la gloria de Dios, las criaturas, cada uno según su propio ser, dan gloria a Dios. Las criaturas que son puramente materiales y no tienen raciocinio, no tienen capacidad de hacer otra cosa, su mera existencia ya es para la gloria de Dios, su mero ser, ¿vale? Pero para los que sí tienen raciocinio, tienen capacidad de hacerlo, se requiere que el hombre dé culto, y los ángeles también dan culto, a Dios. Por lo tanto, lo primero, aunque aquí no lo he puesto, la virtud de la religión.
El hombre ha sido creado naturalmente religioso, es decir, precisamente por ser una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios y que es capaz por sí mismo de llegar a la conclusión de que hay un Dios que le ha dado el ser y al cual le debe todo, tiene la obligación de responder a todo lo que Dios le ha dado por justicia, es decir, por una cuestión de justicia, de tratar de devolverle con el culto que le da a Dios lo que de él ha recibido. Y eso se hace a través de la virtud de la religión. Es una virtud que entra dentro de la virtud de la justicia. ¿Vale? Y entra dentro de la virtud de la justicia porque, como digo, entra dentro de la estricta justicia que el hombre rinda culto a aquel que le ha dado absolutamente todo. Por eso está dentro del mismo ser del hombre el buscar a Dios y el rendirle culto. Eso está en la naturaleza humana, en la propia naturaleza humana. Y, por lo tanto, ese culto se le puede dar a Dios de varias maneras. Se da por la oración, cuando se ora, se le puede dar de otras maneras, pero hay un acto que es como el más propio, el más nuclear de la virtud de la religión, de tratar de darle el culto que Dios se merece, que está también inscrito en la naturaleza del hombre, que es ofrecer sacrificio. Ofrecer un sacrificio a Dios. Vale. ¿Qué entendemos por sacrificio? Porque sacrificio es una palabra que se puede entender de muchas formas. Y de hecho, pues cuando en la mayor parte de las veces se emplea en un sentido, digamos, amplio, no en el sentido estricto. ¿Cuál es el sentido amplio de la palabra sacrificio? Es, bueno, vamos a ofrecer algo que me cuesta a Dios. Pues hoy voy a ofrecer el sacrificio de no comer postre, ¿no? Y entonces estamos ofreciendo un sacrificio a Dios porque estoy privándome de algo que me gustaría hacer, ¿no? Eso es lo que solemos entender por sacrificio, una renuncia a algo o hacer algo que positivamente me cuesta trabajo, ¿no? Renunciar a algo que me gusta o hacer algo que me cuesta trabajo, ¿no? Pues voy en Cuaresma a la misa de 6:30 de la mañana, que para los varones ha puesto el padre Ginan, y es a las 6:30 precisamente para que sea más costoso. Bueno, pues eso es el sacrificio en sentido amplio. Pero en sentido estricto es algo mucho más delimitado. Cuando hablamos del sacrificio en sentido estricto, el sacrificio es ofrecer a Dios alguna cosa o un animal, algo de ese tipo para destruirlo o para que cambie de forma. Se ofrece para que se queme, para que se mate. El caso es que yo me desprendo, lo ofrezco para que se destruya. Y el fin primero del sacrificio es decir, tú eres el dueño de todo lo creado, de ti nos viene todo lo que tenemos, y por lo tanto, como es tuyo, para demostrar que es tuyo, yo aquí lo voy a destruir, lo voy a romper, lo voy a matar, en señal de que eres tú su dueño. Eso es el sacrificio. Eso es un sacrificio en sentido estricto. Ofrecer a Dios algo para su destrucción, para reconocer que Él es el soberano de todo lo creado. Y ese aspecto de sacrificio, de hecho, está inscrito en esa naturaleza del hombre, en esa relación con Dios, hasta el punto de que prácticamente todas las religiones tienen algún aspecto sacrificial. Porque
por esa misma naturaleza religiosa del hombre se ve esa necesidad de ofrecer a Dios. De ofrecer a Dios algo en el culto. Ahora bien, ¿qué pasa con esto de los sacrificios? Recordamos qué es lo que pasa después del pecado. Bien, decía que los hombres se van separando cada vez más de Dios después del pecado original. Eso lo vemos en el pecado de Adán después del pecado de Adán y Eva, el pecado de Caín y Abel, precisamente a cargo de que el sacrificio que agrada a Dios es el de Abel y no el de Caín. Luego vemos cómo la parte que viene de Caín se pudre aún más todavía. Vemos cómo los hombres se van olvidando cada vez más de Dios. Aunque hay una revelación primitiva a Adán y Eva, por el pecado eso se va olvidando y se va dejando cada vez más atrás y más atrás. Y eso lleva a que ese deseo religioso de ofrecer a Dios los sacrificios y de darle culto se vea cada vez más y más digamos, deformado. Y por eso empezará el culto, que era lo más común en la antigüedad, el culto a los dioses paganos, que a fin de cuentas lo que ocurre durante la mayor parte de la humanidad, durante muchísimo tiempo, es que ante el olvido de Dios, pero ser el hombre alguien religioso, porque por naturaleza ha sido creado religioso, pero estar deformado por el pecado original y en ausencia aún de una revelación de Dios, el empezar a adorar lo que no se debe adorar. Es decir, a dar el culto que Dios se merece a cosas creadas. Y por eso, en prácticamente todas las culturas antiguas existían cultos a las cosas de la naturaleza. Y entonces el dios era el sol, la luna, el río, donde se veía, a fin de cuentas, como fuentes de vida. Eso era, en el mundo pagano, a lo que se le daba erróneamente el culto, la mayor parte de las veces. Con una especie de, es decir, por supuesto equivocado, por supuesto que no podía agradar a Dios, pero la mayor parte de las veces esos cultos eran a cosas de la naturaleza porque se veía que eran como las fuentes de donde venía la vida. Es decir, es una religión deformada, pero al final la intuición última estaba ahí. Hay que adorar aquellas cosas de donde nos viene la vida. Adoramos la tierra porque de aquí nacen las cosas y de ellas comemos. Adoramos el sol porque el sol nos da calor y vemos que hace crecer las cosas. Y adoramos el río, el agua, porque el agua da la vida a las cosas. Estas cosas, ¿no? Ese se entiende el porqué. Aunque también es de fe que el hombre por sí mismo, aunque le cueste, puede llegar a la conclusión de que hay un solo Dios y que está por encima de todas esas cosas. Pero bueno, de ahí que el hecho de que hayan existido sacrificios en todos los tiempos y lugares, aunque fueran a falsos dioses, ¿de acuerdo? Que a veces eran eso, directamente el sol, la luna, no sé qué, luego en muchas culturas se acaba personificando y entonces ya se acaba haciendo el dios del sol y el dios y la diosa de la luna y, no sé, y se antropomorfizan, se hacen como hombres, mujeres. Ya tenemos las mitologías antiguas, ¿no? De
que se inventaban unas historietas magníficas y muy entretenidas para explicar las relaciones entre los dioses y todas estas cosas, ¿no? Pero al final ese instinto, podríamos decir, ese deseo de ofrecer sacrificios a los dioses, viene de aquí. Había que reconocerles como superiores, y ese reconocimiento de la superioridad y de que ellos venían a la vida y todo esto se hacía por los sacrificios. Normalmente de animales, casi siempre, pero algunas veces también, en muchos lugares, también sacrificios humanos, bueno, como pasaba aquí, antes de que llegara la bendita España a traer el verdadero culto. Bueno, pero es así, ¿no? ¿Por qué lo hacían los aztecas y todo eso? Pues ellos especialmente, pues sus dioses eran, me imagino que eran dioses más que de la guerra y cosas así, y entonces pues nada, corazones abiertos. Pero bueno, todo eso viene al final de esto, es una deformación traída por el olvido de esa revelación primera. El hombre se va apartando de Dios, confunde a Dios con las cosas creadas y le ofrece el sacrificio a quien no debe. Bien, entonces, cuando Dios va haciendo esos pactos en su historia de la salvación, aunque la mayoría de la humanidad todavía no sabe nada, como este sacrificio, la idea de sacrificio está en el hombre de manera natural, porque Dios lo puso ahí, la manera principal en la cual se le rinde culto a Dios es a través del sacrificio. Entonces Él da a los hombres con los que hace ese pacto, y luego al pueblo de Israel, que propiamente se constituye en el Sinaí, cuando se le dan las tablas de la ley, le da las normas para ofrecer sacrificios, pero ya sacrificios bien hechos, es decir, a Él. Y según Dios quiere que se le ofrezcan. Por eso vemos cómo hay a lo largo del Antiguo Testamento una legislación muy establecida. Ahí tenemos pues, el libro del Levítico, de cómo se tienen que ofrecer los sacrificios a Dios. Esos sacrificios del Antiguo Testamento que Dios revela a su pueblo de cómo quiere que sean, cómo hay que hacerlos, son sacrificios que son sacrificios que no son a falsos dioses, sino que son verdaderos sacrificios porque son queridos y mandados por el mismo Dios. ¿Vale? Les encarga a su pueblo, pues mira, pues tal día, pues tienen que ofrecer el sacrificio de tal cosa. Y el sacrificio se va a hacer así. Tienen que venir con un cabrito, tienen que venir con no sé qué, y entonces, dependiendo de la clase de sacrificio, pues se hace así o se hace de la otra manera. Eso está muy bien legislado, ¿no? en el Antiguo Testamento, ¿no? Los viejos sacrificios, los antiguos sacrificios. Y esos sacrificios, además, estaban como ordenados según los fines del sacrificio. Los fines del sacrificio son estos 4. ¿Para qué se ofrece el sacrificio? Y son, el primero de todos, la adoración. La adoración es esto: reconocer la soberanía de Dios, que yo dependo totalmente de Dios y que nos ponemos en sus manos para lo que Él quiera. Eso es adorar. La adoración es: tú eres el Señor de todo, el soberano de todo. Este sacrificio que te ofrezco yo lo quieres reconocer, y yo soy el que no soy, tú eres el que eres. Yo soy un esclavito, tú estoy aquí para lo que tú quieras. Básicamente esa es la adoración.
Y es el primero y más importante de los 4 fines. ¿Vale? El segundo, la acción de gracias. El sacrificio también mira a dar gracias a Dios por todos los dones recibidos, por el propio ser y por todo lo que se ha recibido ya. La acción de gracias. El tercer fin, la reparación de los pecados, la expiación, el fin expiatorio. Se ofrece el sacrificio para pedir a Dios perdón por las transgresiones de la ley moral. Y el último, impetración, es decir, pedir gracias, pedir lo que necesitamos. Para material y sobre todo espiritual. Para eso se ofrece el sacrificio. Adorar, lo primero, reconocer la soberanía de Dios, dar gracias por lo que nos ha dado, reparar los pecados cometidos y pedir gracias. Y pedir lo que necesitamos. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo hay distintos sacrificios dependiendo de qué fin especialmente se busca. Entonces hay por ejemplo, el sacrificio de holocausto, era puramente de adoración. Entonces, en el sacrificio de holocausto, pues venía el animal, lo sacrificaban y se quemaba enterito. No quedaba nada. Por eso era puramente de adoración. Todo se ha ofrecido a Dios. No hay nada que el hombre, que luego el sacerdote se comiera. Luego otros sacrificios, en cambio, pues se sacrificaba, una parte se quemaba como señal de la ofrenda a Dios, porque la idea ahí es que el fuego no solo destruye la cosa, sino que hace que ascienda el humo al cielo, y es la idea de que el sacrificio llega hasta Dios a través del humo, que también es la idea que está detrás de quemar incienso. Y en cambio una parte se quemaba y otra parte se consumía. La mejor parte en otros sacrificios se consume, se quema lo mejor, y otra parte, en cambio, se la come el sacerdote, su paga. En fin, había distintos. Y esos sacrificios, pues ya digo, sí eran queridos por Dios, pero, por sí mismos, en sí mismos, pues no podían hacer nada. ¿Por qué? Recordemos, el hombre que podía hacer por sí mismo para agradar a Dios. Nada. A partir del pecado original, el hombre no podía hacer nada para reparar los pecados, no podía hacer nada para dar el culto que Dios se merece. ¿Vale? Por esa naturaleza caída. Entonces, ¿por qué si digo que estos sacrificios, aunque por sí mismos no podían dar la gracia, no podían reparar los pecados, no podían adorar convenientemente a Dios, sí eran agradables a Dios? Porque todo esto, todo lo que es aquí Antiguo Testamento, todo lo que se hacía aquí, era mandado por Dios y querido por Dios como preparación y anticipo del sacrificio del Nuevo Testamento, de la nueva alianza. Testamento significa alianza. Que va a ser el sacrificio de Cristo. ¿Vale? Si esto agradaba a Dios era porque era anticipo, estaba preconizando, estaba hablando del verdadero sacrificio que sí agrada a Dios por sí mismo, que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Vale? Por eso, cuando llega la plenitud de los tiempos y el Verbo se hace carne, se hace hombre, la manera en que que quiso Dios que se diera la redención, es a través de un sacrificio. Es decir, de una ofrenda de algo para su destrucción. Para dar la adoración, la acción de gracias, la reparación de los pecados y la impetración de las gracias.
Y ese sacrificio perfectísimo y el único que ya agrada a Dios es el sacrificio de Cristo. Es decir, recordemos qué es lo que pasaba de la clase anterior. ¿Qué pasaba? El hombre era incapaz de pagar el pecado. La deuda era infinita y era incapaz porque es un ser limitado que por sí mismo no puede pagar una deuda infinita. Pero es el hombre quien tiene que pagar la deuda porque él la ha cometido, es suya. Y entonces Dios, para ser a la vez justo y misericordioso, quiso que quien pagara la deuda fuera un hombre. Pero como al mismo tiempo un hombre solo no puede pagar la deuda, también era necesario que fuera Dios. Y por eso el Salvador quiso, Dios lo podía haber hecho de otra manera, pero para mostrar su justicia y al mismo tiempo su misericordia, quiso que fuera así, un Dios hombre. Dios él mismo, hecho hombre, es la segunda persona hecho hombre, quien con su ofrecimiento al Padre en la cruz, así, ofreciéndose él mismo su cuerpo humano, su alma humana, su naturaleza humana, en la cruz para su muerte voluntariamente, así paga la deuda del pecado. Y se cumplen al mismo tiempo, se muestran de manera eminente la misericordia y la justicia. La justicia, porque efectivamente quien paga es un hombre. Quien paga tenía que ser Dios también, pero ya digo, quien paga es un hombre por todos los hombres. Ahí se ve la justicia. Quien tenía la deuda, aunque él no cometió ningún pecado, por supuesto, es imposible que Dios peque, pero él toma toda la deuda de todos los hombres de todos los tiempos, la carga sobre sí y en el sacrificio de la cruz repara por todos. Y se muestra obviamente la misericordia de Dios, obviamente, porque, como ya he dicho, Dios no tenía por qué haber hecho nada. Dios hubiese sido perfectamente justo si hubiera dicho que se pudran todos al infierno, y hubiese sido perfectísimamente justo. Nadie le podía echar en cara nada, porque era lo que nos hubiéramos merecido y ya. Y ese sacrificio de la cruz es el que da el sacrificio perfectísimo de adoración al Padre, el Hijo en la perfecta obediencia al Padre, Cristo en su perfecta obediencia al Padre, le da en la adoración perfectísima y le da la acción de gracias perfectísima. Repara, como digo, o sea, paga por el pecado de todos los hombres, de tal manera que eso es lo que hace posible que luego cuando vayamos a confesarnos se nos perdonen los pecados, porque la cuestión es que ya está pagada la deuda por Cristo. Nosotros lo que hacemos es aprovechar eso. Sí, tenemos que hacer una penitencia personal, una reparación personal, pero esa reparación personal sería inútil si no estuviera la reparación de Cristo. Lo que hace es unirse a la de Cristo, pero si la de Cristo no vale para nada. Y impetración, el sacrificio de la cruz, es el que merece todas las gracias a todos los hombres de todos los tiempos para poderse salvar. De ahí vienen todas las gracias que se reparten, son merecidas por Cristo en la cruz. Si no, pues no viene ninguna gracia. O sea, toda la gracia que viene de la cruz. Toda. No hay gracia que no se dé al género humano que no provenga del sacrificio de la cruz. Ahora bien, y aquí vamos resumidamente a la misa. ¿Por qué
existe la misa. Entonces, porque claro, decimos, bueno, ya solo hay un sacrificio, ¿no? El sacrificio de la cruz. La cruz ya es el único sacrificio que agrada a Dios, no hay otro. Entonces, ¿la misa qué? Pues la misa es instituida por nuestro Señor, el sacramento de la Eucaristía, la víspera de su pasión, por una razón muy sencilla. Porque el hombre tiene que seguir ofreciendo sacrificios. Está en su ser natural. El hombre tiene que ofrecer el sacrificio. Pero si es que nada más que hay uno ya que agrada a Dios y ya está hecho, que es el de la cruz, sí, no hay más sacrificios. Las misas, cada vez que se celebra la misa, no es que hagamos un sacrificio distinto al de la cruz. La misa lo que hace es que nos permite a nosotros en la Iglesia ofrecer nosotros el sacrificio al Padre. Pero no nos inventamos uno nuevo, simplemente hacemos presente este de la cruz. Lo traemos aquí. Lo ponemos delante de nuestra, lo hacemos actual, es decir, lo hacemos presente aquí. Y eso es para varias razones. Primero, para que el hombre pueda seguir ofreciendo el sacrificio, que está en su naturaleza, ofrecer el sacrificio. Pero el único que agrada a Dios, que es el de la cruz, se hace presente. Luego, hay otra razón también muy importante. Y es que, como digo, el sacrificio de la cruz, sí, repara todos los pecados de todos los tiempos, impetra todas las gracias, hace la adoración perfecta, vale. Pero Dios lo que quiso es que, por así decir, las gracias que se ganaron en la cruz, en el tiempo se vayan otorgando gracias a la misa. Es decir, podríamos hacer la analogía como que en el sacrificio de Cristo, en su sacrificio redentor, gana el baúl inmenso de gracias, y es la misa el que va haciendo posible irla repartiendo a lo largo de los siglos. Es la manera en que van descendiendo principalmente las gracias, no solo por la misa, porque también están los otros sacramentos, pero la misa va bajando, va sacando el tesoro según se va necesitando. Y luego, ya digo, nos permite a nosotros participar en los 4 fines personalmente. Nos permite hacer el acto de adoración más perfecto al entrar en la Santa Misa, nos permite a nosotros adorar, dar gracias, reparar nuestros pecados y pedir las gracias que necesitamos. Por eso era necesario que no se quedara el sacrificio de la cruz allí sin más, aunque por sí mismo vale todo, pero era muy conveniente que la Iglesia pudiera hacerlo presente todos los días en el altar para que nosotros pudiéramos hacer esto, adorar convenientemente a Dios, o sea, a fin de cuentas, participar, aprovechar convenientemente lo que Cristo nos ganó en la cruz. Por eso la misa, primero, antes que nada, es sacrificio. Antes que nada. Antes que banquete, antes que cena, antes que comunión, todas estas cosas son verdad. Pero lo primero y lo más importante y lo que define la misa como primer y más importante es que es el sacrificio de Cristo. El mismo. De valor infinito. Lo que pasa es que se aplica siempre de manera limitada por aquellos que recibimos las gracias, que las recibimos limitadamente. Pero el valor de la misa es infinito porque es el mismo sacrificio de la cruz. Pero incruento, es decir, sin derramamiento de sangre. Pero es el mismo, exactamente el mismo.
O sea, podemos decir que estamos en el Calvario y no mentimos. Bien. Y ahora pues podemos añadir, si acaso, para añadir una cosita más de la misa, aunque de la misa podremos estar hablando mucho, porque es un tema amplísimo, pero el tiempo es el que es. Y de aquí pues siempre salen las mismas preguntas, pero bueno, habrá que pasar por eso. ¿Qué le vamos a hacer? Y esos son los cuatro frutos de la misa. Que son generalísimo, general, especial y especialísimo. ¿Por qué se ríen? El fruto, cada vez que se celebra la misa, bueno, está muy mal escrito, pero bueno. Cada vez que se celebra la misa tiene un fruto generalísimo que es para toda la Iglesia. Toda la Iglesia se beneficia de la celebración de cada misa. Por lo tanto, cada vez que se celebra la misa, toda la Iglesia es beneficiada. Dios sabe en qué grado y cómo, pero es así. El fruto general es para todos los participantes en la misa. Los que participar en la misa es estar presente. Es decir, para participar en la misa realmente, no sé, esto de la tele y todo eso, no es estar en misa. Eso puedes ayudarme a hacer como un acto de comunión espiritual y cosas de estas, pero realmente no es estar en misa. El fruto especial es, como podemos decir, la intención de misa, es decir, el sacerdote tiene la potestad de ofrecer este fruto especial de la misa por una o varias personas concretas, vivos o difuntos, ¿de acuerdo? Ese es el fruto especial. Y es del sacerdote. El sacerdote es el que puede hacerlo, que lo puede ofrecer, ¿no? Cuando se dice la misa la ofrecemos por tal, se está refiriendo a ese fruto especial de la misa. Ese fruto especial es a disposición del sacerdote celebrante. Y el especialísimo es el fruto intransferible que recibe el sacerdote por celebrar la misa. Es un fruto que solo recibe él. Bueno, que ya son casi las 12, falta poco. Y entre unas cosas y otras se me van a poner las 12. Preguntas. A ver, que ya me imagino cuáles van a ser, pero bueno. Tengo dos preguntas, padre. La primera es, ahorita que explicó los fines del sacrificio, Sí. Y nos comentó que eran queridos por Dios los sacrificios del pueblo judío. Sí. ¿Cómo actuaba ahí la parte de la reparación de los pecados? O sea, ¿sí recibían un perdón de sus pecados con el sacrificio que hacían antes del sacrificio de la cruz? Pero en función de los méritos de Cristo. Ok, le aplicaban los méritos anticipadamente. Claro, exactamente. Es decir, los que se salvaban antes de la venida de Cristo, se salvaban por los méritos de Cristo. Y los que se salvan ahora, se salvan por los méritos de Cristo. Es decir, solo te puedes salvar por Cristo. Lo que pasa es que es eso, o sea, Él gana para toda la humanidad. ¿Vale? Para todas. Y si esto, ya digo, los sacrificios del Antiguo Testamento agradaban, eran en atención a Cristo. Y por lo tanto, la gracia que viniera de esos sacramentos no era por virtud de ellos mismos, sino en atención a la futura redención de Cristo. Y la otra pregunta que tengo es, ahorita que comentó de que a través del sacrificio de la misa recibimos las gracias que Dios nos ganó en la cruz, eso implicaría que si, digo, sé que espero un imposible, que se suspendiera por alguna razón el sacrificio de la misa,
¿no tendríamos manera de recibir las gracias de la cruz? A ver, todos los sacramentos beben de la cruz. Es decir, como ya digo, todas las gracias que se reciben vienen de la cruz. ¿De acuerdo? Todas. Y el principal cauce son los sacramentos, y de los sacramentos el más importante es la misa, porque es el mismo sacrificio. Bien, entonces, siendo esto verdad, en el caso hipotético de una detención del sacrificio de la misa a nivel mundial, pues sería catastrófico, obviamente. Dios, o sea, tendría que haber una permisión de Dios especial para eso, lógicamente, pero la gracia puede seguir obteniéndose fuera de los sacramentos. O sea, los sacramentos son el cauce ordinario de la gracia, pero y además garantizados, porque parte de la alianza nueva implica que Cristo se compromete a dar la gracia al celebrarse los sacramentos. Por eso en la misa sabemos que ocurre, o sea, verdaderamente estamos ante el Calvario, se cambian el cuerpo y el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Sabemos que en el bautismo se da la regeneración, se borra el pecado original. Todo eso lo sabemos a ciencia cierta porque hay un compromiso. Fuera de los sacramentos, Dios puede dar la gracia, pero no existe ese sello de seguridad que da el sacramento. Es decir, Dios puede seguir mandando gracias fuera de los sacramentos. Sí, sobre lo general, lo que dice que hay que estar en misa, pero cuando una persona realmente está imposibilitada de asistir a misa, aún así, si la ve por televisión o en internet, sí recibe esa gracia. Es que hay que hacer una distinción. Una cosa, a ver, primero hay que distinguir entre el cumplimiento del precepto dominical. La cuestión respecto al precepto es, el precepto manda dar el culto a Dios debido en la Santa Misa los domingos y los días de guardar, los días de precepto. Y eso implica, sí o sí, porque para asistir a la misa y percibir este fruto hace falta esto, el estar en misa. Otra cosa es que uno esté dispensado de esa obligación porque sea imposible. O sea, Dios no manda imposible. Si hay una persona que está enferma y no puede moverse de la cama, pues ya está. O sea, Dios no le va a pedir que se levante y ande y vaya a misa porque no puede hacerlo. Entonces, ¿qué valor tiene lo de la tele? Lo de la tele no es que cumpla el precepto a quien tiene la obligación de ir a misa, sino que lo que se intenta hacer es un acto de devoción personal. De, bueno, no puedo ir, pero quiero santificar el día, quiero santificar el domingo con un acto de piedad. Y el acto de piedad que se elige es este. Pero no se puede decir que esté en misa ni que estrictamente participo de esto. O sea, ya Dios puede dar fuera de este fruto estrictamente hablando, por fuera del sacramento como tal, gracias. Pero como tal decir como estoy viendo la misa por televisión, estoy percibiendo el fruto general de la misa, pues no, porque no estás en misa. Es decir, los sacramentos requieren la verdad del signo, me explico. ¿Por qué una confesión hecha por teléfono no se puede hacer? Porque la voz, el signo la esencia del sacramento es que la voz del sacerdote perdonando los pecados recaiga sobre la persona misma. O sea, la misma voz del sacerdote, que es el que tiene el poder sacerdotal y puede perdonar, tiene que recaer sobre el penitente arrepentido. Y cuando se está hablando por teléfono, no es la misma voz
es una reproducción de la voz que hace el aparato electrónico. No es la misma voz. Cuando yo hablo por teléfono, no es lo que yo estoy diciendo. Sí, se oye perfectamente, se oye igual que mi voz, pero es una reproducción o sea, la voz real se ha transformado en ondas y la onda se ha transformado en una reproducción que hace un altavoz, una bocina, pero no es la verdadera voz de la persona, del sacerdote. Por eso no se puede hacer confesiones por teléfono. Pues la misa, podríamos decir lo mismo. Yo no estoy presente en el edificio, estoy viendo una representación de lo que está pasando a través de un medio telemático. Pero no, ya. ¿Vale? Otra cosa es la bendición. Cuando da el Papa la bendición Urbi et Orbi, ¿por qué alcanza al mundo entero? No porque la gente la vea por la tele, sino porque ahí lo que cuenta es la intención de bendecir al mundo entero, y esa bendición alcanza al mundo no porque la se retransmita por las ondas, sino porque la intención del Papa es bendecir al mundo entero, que no es lo mismo, ¿vale? Oiga, padre, mencionó que el santo sacrificio tiene, pues, como un acto infinito. Mi pregunta es, ¿el santo sacrificio de la misa se va a culminar o va a durar en la eternidad una vez que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez? A ver, la misa, es decir, el ofrecimiento de la Santa Misa, los sacramentos en general, todo eso acaba. Cuando venga Cristo, eso se termina. Pero el sacrificio de Cristo es eterno. Es decir, la sacramentalidad del sacrificio, es decir, que se haga actual por medio de la misa, se acaba, pero el sacrificio en sí es eterno. Nunca se acaba, porque Cristo está, aunque ya no en el cielo, cuando Él venga por segunda vez, ya no hay nada por lo que pedir, porque ya todos se han salvado, y los que no se han salvado pues están condenados y no hay nada que hacer con ellos, pero aún así Él sí seguirá presentando sus llagas al Padre, en acción de gracias y en adoración, aunque ya no haya que reparar pecados ni haya que pedir nada. O sea que, como tal, el sacrificio de la cruz es eterno, porque la unión en la persona del Verbo, de la humanidad y de la divinidad de Cristo son eternas también. O sea, nunca se va a acabar. Por lo tanto, él mismo, o sea, el mismo Cristo ya es ese sacrificio podríamos decir, o sea, para toda la eternidad. O sea, no se va a acabar. Como tal, el sacrificio de la cruz es eterno. En la misa, no. La misa terminará el día en que Cristo vuelva. Y todos los sacramentos. Porque ya no hace falta. Tenemos algo mejor, que es el mismo Dios directamente, en persona, viéndolo. Los sacramentos son medios para la vida de fe. Y cuando eso ocurra ya es vida de visión, que es superior. ¿Más preguntas? Me va a faltar la que siempre me hacen, que es la que estoy esperando. A ver si alguien la hace. ¿No? Bueno, pues si no, pues ya acabamos y ya. Ya me dejan con las ganas de responderlas. Venga, pues nada. No, pues si nos preguntan ustedes, no. Vamos allá.